En lo profundo de una selva que no figura en ningún mapa, donde el follaje es tan espeso que el sol apenas se atreve a tocar la tierra, existe un río del que nadie habla con su verdadero nombre. Los pocos que lo han encontrado ya no pueden contarlo, porque el río no solo borra recuerdos, borra la identidad, la historia, el pasado. Él lo supo cuando despertó cubierto de barro, rodeado de árboles que lo observaban como si supieran más del que él mismo. No recordaba su nombre. No recordaba por qué había llegado allí. Pero tenía algo en el bolsillo, una piedra negra, perfectamente redonda, envuelta en un trozo de papel con una sola frase escrita a mano. Bebe del río y deja de ser quien ya no eres. El papel temblaba en sus manos, no por el viento, allí dentro el aire era pesado, inmóvil, sino por el miedo que nace cuando el alma presiente que está a punto de desaparecer. Y sin embargo, no se detuvo. Caminó durante horas. El hambre lo ignoraba, el cansancio también. Como si algo más fuerte, una necesidad visceral, casi animal, lo arrastrara a seguir avanzando. No sabía su nombre, pero sabía lo que buscaba. El río apareció como si lo estuviera esperando. Un curso de agua tan negra que no reflejaba el cielo, ni la selva, ni a él. Solo oscuridad, como si el agua fuera un espejo que mostraba no lo que eras, sino todo lo que querías olvidar. Se arrodilló, y en ese instante, el bosque pareció contener la respiración. Escuchó voces, miles de ellas, susurros atrapados entre las ramas, historias pronunciadas por lenguas olvidadas, llanto, gritos, risas, preguntas sin respuesta. ¿Qué estás dispuesto a perder para volver a ser? Extendió la mano. El agua estaba tibia, como si tuviera sangre, o memoria, porque ese río no llevaba peces ni piedras. Llevaba vidas, y cuando bebió, la tierra se abrió, no físicamente, sino dentro de él, un vacío inmenso, como si su alma se hubiera partido. Y en ese instante, comprendió. El río no era un lugar, era un portal, un umbral, un punto de no retorno. Vio su vida como si fuera una película proyectada en el agua. Vio errores, mentiras, heridas que nunca sanaron, personas que ya no existen. Vio el rostro de alguien que probablemente amó, y ya no podía nombrar. Y luego, el silencio. Un silencio que dolía, porque el ego gritaba mientras moría. El hombre cayó de rodillas. No sabía quién era, y eso era lo más libre que había sentido jamás. A partir de ese día, caminó por la selva como un recién nacido en cuerpo de adulto. No recordaba su nombre, pero tampoco recordaba el odio, la culpa, la traición ni el miedo. Caminaba liviano, como si cada célula hubiera sido lavada. Y entonces llegó a la tribu. Hombres y mujeres de ojos inmóviles. No hablaban con palabras. No necesitaban. Se comunicaban con gestos, con miradas, con algo más profundo que el lenguaje. Ellos también habían bebido. No sabían de dioses, ni de política, ni de guerras. Pero sabían cosas que el mundo había olvidado. Sabían curar con las manos. Sabían leer el cielo. Sabían escuchar a las piedras. Y en silencio, lo acogieron. Durante días, aprendió. O mejor dicho, recordó algo que nunca había aprendido. Porque todo lo que el río borra, abre una puerta a lo que ya estaba allí. El conocimiento original. El que viene antes de los libros. El que no se enseña, solo se despierta. Pero nada es eterno. Una noche, entre sueños, una visión lo sacudió. Una ciudad gris, una mujer llorando, un niño perdido en una estación de tren. No sabía quiénes eran, pero su corazón se partió. Y entonces supo. Antes de beber, había dejado algo atrás. Alguien, una vida que quizás ya no podía recuperar, pero que aún lo llamaba. Intentó regresar. Corrió por la selva, siguiendo un camino invisible. Pero la entrada ya no estaba. Porque ese es el precio del río. Puedes renacer, pero nunca volver. Y sin embargo, algunos lo oyen en sueños. Un murmullo, un eco, una promesa imposible. Aquí no hay pasado, solo lo que puedes llegar a ser. ¿Y tú? Si pudieras olvidar todo lo que te duele, si pudieras empezar de cero, sin la carga del nombre, sin los errores, sin los miedos, ¿lo harías? ¿Beberías? ¿O te aferrarías a una historia que ya no te define? Escúchame, muchos creen que el pasado nos hace quienes somos, pero la verdad es que nos ata, nos encierra, nos convence de que no podemos cambiar. Este río, este mito, es solo un símbolo, pero lo que representa es real. Puedes dejar de ser lo que te dijeron que eras.
Puedes soltar ese nombre que no elegiste. Puedes renacer. No necesitas un río mágico. Solo decisión, coraje y dejar de aferrarte a un pasado que no te pertenece. Tú no eres tus errores. Tú no eres tus recuerdos. Eres lo que decides ser a partir de ahora. Y si has sentido que algo en ti quiere morir para dar paso a algo nuevo, entonces escucha el llamado. Este es tu momento, tu portal, tu renacimiento. Porque no hace falta viajar a la selva para soltar el ego. Solo tienes que cerrar los ojos y beber de tu propio silencio, de tu propia verdad. Y si algo en ti se ha estremecido al escuchar esta historia, no lo ignores. Es tu alma recordando quién es, cuando olvida todo lo demás. Él no sabía cuánto tiempo llevaba caminando desde que bebió. Los días no se medían en luz ni en sombra, sino en visiones. Cada noche, mientras dormía al pie de árboles imposibles, soñaba con fragmentos que no reconocía como propios, pero que lo hacían llorar. Un niño escribiendo su nombre por primera vez en una hoja de cuaderno. Una madre cantando en una lengua que el mundo ya había olvidado. Un perro viejo, con la mirada fiel de quien ha esperado toda una vida. Y siempre, la misma pregunta: ¿por qué volviste a nacer si no ibas a recordar? El río le había quitado su historia, pero no sus emociones. Estas permanecían como huellas sobre arena húmeda, visibles, pero sin origen. En una de esas noches, vio una ciudad sumergida en el agua. Calles sin nombres, puertas cerradas, faroles encendidos donde nadie habitaba. Caminó por ella como si hubiera crecido ahí. Reconocía cada rincón, cada grieta, cada sombra. Pero los rostros estaban vacíos. Eran máscaras sin alma. Y al final de esa ciudad, él rió otra vez, esperando. ¿Quieres volver a beber?, le dijo una figura hecha de humo. Y él comprendió. Si bebía una segunda vez, ya no habría vuelta. Ni siquiera como nueva alma. Solo disolverse. Convertirse en bruma. Ser parte del río. Un susurro más. No respondió. Solo se alejó. Despertó al amanecer con el pecho latiendo como tambor de guerra. Estaba sudando, temblando, llorando. Por primera vez desde que bebió, quería recordar, pero no podía. Y eso dolía más que cualquier error que hubiera cometido en su vida anterior. Los ancianos de la tribu lo observaron en silencio. Uno de ellos se acercó, tocó su frente y le dijo sin mover los labios: «No temas. La memoria volverá, pero no como la conocías. Volverá como intuición, como fuego, como propósito». Y fue así. Al día siguiente, supo cómo curar una herida sin tocarla. Al otro, pudo comprender a los pájaros. Al siguiente, supo exactamente hacia dónde caminar. Ya no necesitaba saber quién fue. Ahora sabía quién era. Y ese conocimiento no dependía de historia, ni de nombre, ni de idioma. Era verdad pura. Una noche, durante un ritual en torno al fuego, vio llegar a una mujer. Tenía los ojos cansados, la piel marcada por caminos difíciles. Ella no hablaba. Solo se sentó frente al fuego y cerró los ojos. Él la miró y sintió que la conocía, pero no podía recordar. Ella abrió los ojos y lo miró a su vez. Una lágrima se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de reconocimiento, y en silencio se tomaron de las manos. En ese contacto, el río se manifestó de nuevo, pero esta vez no como agua, sino como unión, como una energía que los envolvió. En ese instante, lo comprendieron. En su vida anterior, se habían perdido, y en esta, se encontraron. No necesitaban nombres, ni recuerdos, ni pasado, solo presencia, solo alma, solo ahora. El río no solo borra, reordena, redirige, redime, pero solo si estás dispuesto a perder lo que crees que eres, para recordar lo que realmente eres. Y así siguieron juntos, no como amantes, no como pareja, sino como almas gemelas. Dos fragmentos de algo que alguna vez fue uno, y que el río había separado para que aprendieran por su cuenta. Y ahora, al reencontrarse, el ciclo se cerraba, pero también comenzaba otro. Porque el río no da respuestas, solo limpia el terreno. El resto depende de ti. Y tú, que estás escuchando esto, sabes que hay un río dentro de ti. Un lugar donde puedes dejar caer lo que ya no te sirve. No necesitas selvas ocultas ni viajes imposibles. Solo una decisión: cerrar los ojos, soltar, beber del silencio, y permitir que el olvido haga espacio para tu verdad. Demasiado tiempo has vivido definido por heridas que no elegiste, por nombres que no te representan,
por cadenas que tú mismo mantienes. Pero ya basta. Este es tu momento. No más pasado, no más culpa, no más límites. Solo tú, solo ahora, solo lo que puedes llegar a ser si dejas atrás lo que ya no eres. Y si este mensaje ha despertado algo en ti, no lo ignores. No es casualidad, es un llamado, una señal, el reflejo de tu alma recordando que ha llegado el momento. Comparte esta historia con quien sabes que necesita un nuevo comienzo. No para que escape, sino para que despierte. Y si tú ya estás listo para soltar el peso que no te deja volar, únete a nosotros. Esta comunidad es el reflejo del río, un espacio donde las almas se purifican y vuelven a nacer. Suscríbete, comparte, quédate, y recuerda, tú no eres tu nombre, tú no eres tu historia, tú eres todo lo que aún está por nacer. Y el río ya te está esperando. El río nunca desaparece. Aunque nadie puede encontrarlo dos veces en el mismo lugar, siempre está ahí, moviéndose entre los pliegues del mundo, escondido en grietas que solo se abren a los que ya no aguantan más el peso de su propio nombre. Él lo aprendió cuando, una noche, mientras dormía junto a ella, el río regresó, no como corriente, sino como sueño. Soñó que el agua lo rodeaba, que flotaba sin cuerpo, sin pensamiento. Solo una sensación, liviandad, como si finalmente hubiese sido perdonado por algo que nunca supo que debía perdonar. Y en medio de ese sueño, una voz sin boca, sin forma, sin tiempo, le susurró: ahora que sabes quién eres, estás listo para recordar quién fuiste. Y entonces lo vio. Todo. Su primera vida. No esta, ni la anterior, sino la original. Aquella donde era más energía que carne, más fuego que forma. Vio cómo cayó al mundo por primera vez. No por castigo, sino por deseo. Porque quiso aprender el olvido. Quiso experimentar lo que era fragmentarse. Y entendió que cada vida, cada error, cada lágrima, no eran castigos, sino caminos de regreso. Regreso a sí mismo. Despertó con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Ella lo miró. No dijo nada, pero en su mirada estaba la misma visión. Ella también lo había soñado. El río los había unido. Sí, pero también les había devuelto la memoria más antigua de todas, la de su origen. Comprendieron que no podían quedarse. La tribu los abrazó, les dio alimento, silencio, gratitud. Y ellos partieron, no para regresar a su vida anterior. Esa ya no existía, sino para llevar la semilla del río a otros lugares, a otras almas. Porque cada vez que alguien se libera, el río crece. Cada vez que alguien suelta lo que no es, el agua se vuelve más pura. Y así caminaron, a través de desiertos donde el sol quemaba la piel pero no el propósito. Cruzaron montañas donde el aire era tan delgado que solo se podía respirar si el corazón estaba limpio. Pasaron por pueblos dormidos, donde bastaba una mirada, una historia, un gesto, para que alguien más recordara. No quién fue, sino lo que siempre ha sido. Y tú, que has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti te ha traído. Quizás no lo entiendas aún, pero lo sientes. Una parte de ti quiere beber, no de un río externo, sino del río que llevas dentro. Ese que has negado por miedo. Ese que has ignorado porque el mundo te enseñó a acumular nombres, títulos, heridas, como si fueran medallas. Pero tú sabes que todo eso te pesa, te cansa, te apaga, y ya no más. Ya es hora de regresar, de quitarte las capas, de mirar el reflejo en el agua y, por primera vez, no ver un pasado, no ver errores, no ver historia, sino posibilidad, eternidad, poder. Y si aún dudas, si algo en ti se resiste, escúchame. La libertad no está en saber quién eres, está en poder decidirlo, a cada momento. Y para eso, primero debes olvidar lo que crees que eres. Ese es el verdadero renacer. Por eso el río existe, no para borrar, sino para revelar. Y hoy tú estás ante él. Puede que no lo veas, puede que no sepas su forma, pero lo sientes. En el pecho, en la espalda, en el alma, está llamando. ¿Vas a beber? ¿O vas a seguir cargando una historia que ya no te representa? Hazlo. Ahora, no esperes más. No necesitas más pruebas, más tiempo, más razones. Solo decisión. Cierra los ojos. Siente el agua. Deja caer tu nombre. Suelta tus heridas. Y permite que lo que verdaderamente eres vuelva a nacer. Este canal no es solo un espacio digital. Es un santuario para quienes han sentido el llamado.
Aquí compartimos historias que no vienen del mundo externo, sino del alma. Aquí no enseñamos. Recordamos. Aquí no predicamos. Despertamos. Si has sentido que este relato tocó algo profundo en ti, no lo ignores. Es tu alma diciéndote, estoy lista. Comparte esta historia con quienes aún creen que están rotos, con quienes viven atrapados en nombres que no eligieron, en pasados que no merecen, en vidas que no sienten como suyas. Suscríbete para caminar con nosotros, para recordar juntos, para construir una nueva memoria, libre de dolor, pero llena de verdad. Y si ya estás listo para cruzar el umbral, entonces bebe, porque el río que olvida nombres también recuerda destinos. Y el tuyo acaba de comenzar. Una noche, mientras caminaban entre llanuras donde el cielo parecía un océano invertido, vieron una figura a lo lejos. Un anciano cubierto con una túnica tejida con hojas secas. No caminaba, flotaba, apenas unos centímetros por encima del suelo, como si la tierra misma lo recordara demasiado como para dejarlo tocarla otra vez. Ellos se detuvieron. Él alzó una mano y habló, pero no con palabras. Habló directamente en sus pensamientos. Han bebido y sin embargo, aún dudan. Sintieron un escalofrío. Lo que han hecho, continuó el anciano, no es el final. Es el primer paso. Beber no es suficiente. Ahora deben entregarse. No a mí, no al río, sino a lo que vino antes del río, a la fuente de toda agua. Él y ella se miraron. No comprendían del todo, pero sabían que no podían ignorarlo. El anciano giró y comenzó a avanzar hacia una dirección donde no parecía haber nada. Solo campo seco, árido. Lo siguieron durante días, hasta que llegaron a una grieta en la tierra, tan delgada como una cicatriz. Bajen, dijo el anciano. Ellos no dudaron, y entraron. Debajo de la tierra había algo que jamás habían imaginado. Un lago subterráneo que brillaba con luz propia. Y sobre sus aguas flotaban miles de rostros. No rostros humanos, sino máscaras. Rostros antiguos. Rostros de quienes alguna vez fueron, y se olvidaron por completo. Aquí llegan los que beben pero no despiertan, dijo el anciano. Aquí quedan atrapados los que usaron el río como escape, no como renacimiento. Y de pronto lo entendieron. Beber no era el final. Era una prueba, una puerta, una oportunidad. Pero no todos cruzaban con el alma abierta. Algunos bebían para huir, otros para olvidar sin aprender. Y esos quedaban ahí, suspendidos, vacíos. Ellos lloraron, porque sabían que también podrían haber sido uno de ellos. Pero no lo fueron, porque buscaron la verdad, no el olvido. Y en ese instante, las máscaras comenzaron a deshacerse, una a una, como polvo tocado por el viento. El anciano los miró y les dijo, ahora ya no necesitan al río, porque el río vive en ustedes. Y así fue como se convirtieron en lo que nadie habla, en los nuevos guardianes, no de un lugar físico, sino del umbral invisible que divide al alma dormida de la que ya ha despertado. Desde entonces, ellos no envejecen, no porque su cuerpo no cambie, sino porque el tiempo ya no los toca de la misma forma. Ellos son buscados por los que han perdido todo, menos la esperanza. Aparecen en sueños, en visiones, en susurros, en señales que solo entienden los que están listos para soltar. Y tal vez, tú has sentido su presencia. En ese instante de la noche donde no sabes por qué lloras. En esa frase que escuchaste te estremeció sin razón. En ese sueño repetido que parece más real que tu vida diaria. Ellos están ahí, porque tú ya estás cerca del río. No el que corre entre árboles, sino el que fluye por dentro. Ese que espera que dejes caer tu último miedo, tu última máscara, tu último yo. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya lo sientes, ya lo sabes, ya estás listo. Pero antes de beber por completo, hay una última pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar atrás incluso lo que amas? Si eso ya no vive con lo que eres, el río no se lleva solo el dolor. También arrastra lo que ya no suma a tu alma, incluso si era hermoso, incluso si era importante. Porque el renacimiento requiere fuego, y fuego no discrimina entre lo viejo y lo querido. Quema todo, para que surja lo verdadero. Y tú, has sido llamado. Esta historia no ha sido contada para entretener, sino para encender. Es tu espejo, tu clave, tu señal. No la ignores. Ahora cierra los ojos. Respira profundo. Siente. Escucha el eco del río dentro de ti. Está allí, susurrando,
moviéndose, pidiéndote que confíes. No en mí, no en esta historia, sino en ti, porque tú también puedes renacer. Tú también puedes olvidar el nombre que te duele, y recordar el alma que siempre fuiste. En los márgenes del mundo, más allá de donde terminan los mapas y se disuelven las palabras, existen lugares que no pueden encontrarse con los ojos, sino con la pérdida. Uno de esos lugares es un desierto sin fin. No tiene nombre, no tiene horizonte. Solo viento, un viento que susurra lo que crees haber superado. Allí, en medio de la nada, hay un árbol seco. Solo uno, alto, retorcido como si hubiera escuchado demasiadas confesiones. Debajo de sus raíces, hay una puerta que no se ve, solo se siente. La encontraron un día, cuando los pasos ya no tenían rumbo y el sol los había vaciado de todo deseo. Sintieron el tirón, la llamada, una vibración en la tierra, como si algo abajo respirara. Se arrodillaron, tocaron el polvo, y la tierra se abrió, no hacia abajo, sino hacia adentro, porque lo que hay bajo ese árbol no es un lugar, es una decisión. La puerta no se abre con llaves, ni con fuerza, ni con sabiduría. Se abre con entrega, total, irrevocable, y ellos, sin palabras, sabían que había llegado el momento. La última prueba, porque olvidar el nombre no es el final, es el comienzo del verdadero acto, dejar de necesitarlo. Entraron, no con los pies, sino con el alma, y al cruzar, la oscuridad no fue ausencia, fue presencia absoluta. Todo era negro, pero no vacío, sino completo. Allí dentro no hay tiempo, ni cuerpo, ni forma, solo verdad, pura, sin adornos, sin máscaras. Se vieron, pero no como cuerpos. Se vieron como lo que siempre fueron: luz y sombra, miedo y amor, caída y ascenso. Vieron a todos los que habían sido: el niño, el traidor, el amante, el mentiroso, el que ayudó, el que hirió, el que amó demasiado, el que se negó a sentir. Todos, uno por uno, sin juicio, solo comprensión. Y luego, el fuego, una llama que no quema, pero que todo lo transforma. Y en esa llama, decidieron soltar también eso, no solo el nombre, sino incluso la historia del alma, y quedarse solo con la esencia, lo que no puede nombrarse, pero que todo lo mueve. Y allí, por primera vez, fueron libres, no porque olvidaron, sino porque ya no necesitaban recordar. Ya no eran guardianes, eran río, flujo, conciencia, y desde entonces ya no caminan con cuerpo. Aparecen donde alguien está a punto de rendirse. Susurran justo antes de que alguien se quite la vida. Acompañan a la madre que siente que ya no puede más. Se sientan en silencio junto al anciano que muere solo. Y soplan en el oído de quien ha perdido toda fe, justo cuando está a punto de descubrirla. Tú también los has sentido, en ese momento en que todo parecía perdido, y sin embargo, algo en ti te sostuvo. Ese algo, eran ellos. Ese algo, también puedes ser tú. Porque todos estamos llamados a cruzar, a dejar atrás, a convertirnos en lo que no puede nombrarse, pero que todo lo transforma. Y si este mensaje ha llegado hasta ti, no lo cuestiones. Siente lo que se mueve en tu pecho ahora mismo. Ese temblor, esa lágrima, esa incomodidad, es tu alma, despertando, recordando, porque este no es solo un final, es un umbral, y tú estás frente a él. No lo mires con miedo, míralo con hambre, hambre de verdad, de silencio, de pureza. No estás solo, nunca lo has estado, y nunca más lo estarás, porque a partir de hoy, formas parte del río. Fluye con nosotros. Comparte esta historia con quienes ya no saben quiénes son, con quienes creen que se han perdido, con quienes están listos para soltar todo lo que creyeron ser y al fin despertar. Suscríbete, quédate, respira y deja que el agua te atraviese, porque tú no viniste al mundo para recordar un nombre. Viniste para recordar lo que ningún nombre puede contener: tu esencia, tu fuego, tu eternidad. Y si algo en ti vibra con estas palabras, entonces ya has cruzado, y lo sabes.